Tenemos comunicación con el periodista Enrique Quintana. Él es director general editorial del periódico El Financiero. Él hoy ha escrito en el periódico una reflexión interesante donde plantea las razones por las cuales el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe ser relanzado, debe replantearse el resto del sexenio, es decir, la segunda mitad del sexenio, porque ya vamos, digamos, después de las elecciones, ya vamos en esa etapa, ya tiene que ver presidencia, el gobierno, hacia el 2018, cómo va a dejar al país al que suceda al presidente Enrique Peña Nieto. En opinión de Enrique Quintana y en opinión de muchos otros, hay que relanzar al gobierno de Peña Nieto. Otros columnistas señalan con insistencia que es la hora de hacer cambios en el gabinete. Se lo preguntamos al secretario de Gobernación y él respondió lo obvio. No le toca a él recomendar si debe haber o no cambios, pero insiste, el gobierno está trabajando con ahínco, está trabajando con entereza, y él se refiere a su esfuerzo en la materia de política interior. Dice, lo hacemos con pasión, con profesionalismo, y yo le preguntaba, bueno, pero el resto, y entonces le hice la pregunta, ¿harán falta cambios? Él, por supuesto, no le entró por el momento a ese tema, pero se insiste mucho en que ya es hora de que el presidente vuelva a rescatar a algunos interlocutores o renovar a algunos interlocutores que ya no están funcionando en el gabinete. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a la audiencia. Gracias, Enrique, gracias por esta colaboración especial con este grupo, que es tu grupo también. Enrique, ¿por qué hay que relanzar el gobierno? Mira, yo encuentro 6 razones. Uno, el contexto político es hoy ya diferente. El presidente y sus aliados lograron la mayoría en la Cámara de Diputados, sin embargo, perdieron votación y se van a enfrentar, entre otras cosas, a una fracción de diputados que no existía, la de Morena, y van a tener que establecer interlocución con el primer gobernador independiente en la historia del país. Eso obliga a replantearse las cosas, hacerlas de manera diferentes. Un segundo elemento, Pepe, es que todo el primer trienio de esta administración se orientó a concretar las reformas estructurales. Ya se concretaron. Las tareas, las personas, los proyectos estuvieron orientados a que salieran las reformas constitucionales, legales, reglamentarias. Ahora el tema es diferente, el tema es aplicación de estas reformas. Entonces es probable que también se requieran caras nuevas, habilidades diferentes para llevar a la práctica este conjunto de cambios. ¿En cuáles áreas destacarías tú hacen falta los movimientos, los cambios? Mira, hay una muy obvia que es el tema educativo, que se ha convertido en un asunto de agenda permanente, como en el fútbol, pues sale Oaxaca y entra Michoacán, es lo que tenemos ahora en la Ciudad de México. Ese creo que es un tema obligado, se requiere otro tipo de interlocución, quizás un secretario de Educación que lo sea en realidad y no que sea un vocero de gobernación, como ha sido prácticamente hasta este momento. Se requiere probablemente un cambio también en materia de promoción de la inversión, Pepe, no sé si en el área de economía o en algún lado, porque se necesita crear toda una serie de estímulos. Ayer lo adelantaba el propio secretario de Hacienda, que se está analizando la posibilidad de, en el próximo paquete económico 2016, introducir incentivos fiscales y de otra naturaleza. Yo creo que probablemente se requiera, no sé si a nivel del secretario, pero sí a nivel de subordinados o a nivel de economía, otras caras que incentiven esto. Y quizás interlocución diferente con las entidades federativas. En 2016 tendremos 12 elecciones, Pepe, y en una buena parte de los estados podría haber una competencia intensa como las tuvimos este año y quizás cambios en el partido al frente de las entidades. Entonces, en política interior, no sé si el secretario de Gobernación, pero probablemente subordinados que tienen que ver de manera más directa con la interlocución estatal, quizás también en ese ámbito se requieran no solo personas, sino probablemente programas, actitudes, proyectos diferentes, Pepe. Ahí sientes tú que hacen falta justamente los cambios. ¿Por qué? Porque hay que preparar, dices hoy, el fin del sexenio.
Pues sí, porque estamos a unos meses, 2 años y 3 meses exactamente, 27 meses de que inicie el proceso electoral 2018. Apenas estamos terminando pero el otro está muy cerca y ya hay precandidatos que se han destapado y seguramente va a haber todavía algunos otros en el camino. La señora Zavala, el señor Miguel Mancera, de manera muy notoria, también Javier Lozano pues ya destapó a Rafael Moreno Valle, en fin, ya Marcelo Ebrard, que por supuesto no hay que darlo por muerto. Pues no, en política tú sabes que hasta los muertos resucitan y realmente vamos a tener otros que seguramente van a alzar la mano en las próximas semanas y los próximos meses. Entonces estamos metidos de lleno en la segunda mitad del sexenio, que está caracterizada por esta carrera. Entonces pues se requiere aquí, además de cambio eventualmente de personas, otras reglas, Pepe, otras reglas que permitan que no se vayan a salir de control los asuntos, justamente en el ánimo de que muchos van a querer posicionarse hasta adelante, claro, en esta carrera. En ese sentido, comentábamos hace unos minutos con el secretario de Gobernación, no está forzando la nueva dinámica democrática, las nuevas modas, los nuevos estilos de las candidaturas ciudadanas, independientes, en fin, no está forzando, arrinconando al presidente a adelantar también él los tiempos y no dejar a su partido rezagado, permitiendo que algunos priistas empiecen ya, francamente, a competir asomando la cabeza. Pues yo creo que sí, pensar que la sucesión puede procesarse como se hacía en el pasado, creo que es una ilusión. Hoy tenemos fenómenos políticos nuevos y en esta carrera probablemente al que madruga Dios lo ayuda, Pepe, y aquí sí el que se levanta temprano pues amanece con el día y tiene más chance de ponerse al frente en esta carrera. Entonces sí creo que va a ser indispensable, en algún momento me parece que tendrá que suceder. La dirigencia del gobierno creo que es una dirigencia inteligente, a veces ha estado acorralada, pero justamente hoy tiene una oportunidad para reflexionar y quizá cambiar ciertos cartabones, ciertas camisas de fuerza y adaptarse a este entorno muy novedoso que estamos viendo en el país, Pepe. Hoy hacíamos una reflexión. Desde hace 30 años, el presidente de la República en turno no es quien decide a su sucesor en automático. Esos tiempos de la planadora priista del carro completo ya terminaron. No pudo decidir la sucesión Carlos Salinas de Gortari por la muerte de Luis Donaldo Colosio, su candidato favorito. No pudo decidir, por supuesto, el PRI, la victoria de Francisco Labastida, que se convirtió en el primer gran perdedor de la historia para este partido revolucionario institucional. No pudo Vicente Fox decidir a su sucesor. Él hubiera querido a Santiago Krill y el hijo desobediente Felipe Calderón le ganó la partida, y luego la historia le ganó la partida al propio Felipe Calderón al interior de su partido cuando él quiso imponer a Ernesto Cordero, apoyar a Ernesto Cordero, y Cordero terminó sacrificado por la novicia rebelde Josefina Vázquez Mota. Y bueno, ahora, ¿tú crees que Peña Nieto tendrá la fuerza, el poder para decidir solamente él, unipersonalmente, a su sucesor, o ya los tiempos son otros? No, evidentemente son muy diferentes, Pepe. Sin duda el presidente sigue siendo una figura de mucho peso y lo va a tener sí, en el proceso de selección del candidato del PRI, pero no va a ser el único factotum. Creo que hay otras fuerzas, otros poderes fácticos que van a estar presentes, y el hecho de que pueda incidir en quién sea el candidato del PRI pues está muy lejos de garantizarle el triunfo en las elecciones del 2018. Entonces son otros tiempos y me parece, yo insisto, debe haber otras reglas, otras dinámicas políticas distintas a las que hemos visto y todavía vemos pues casi como reflejo condicionado en integrantes de la clase política, Pepe. Pues te agradezco, Enrique Quintana, haber compartido este análisis también aquí en Grupo Fórmula. Al contrario, gracias por la oportunidad, Pepe. Saludos muy cordiales. Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.